¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver cómo quitar el miedo de los alambres en nuestros caballos. Pero antes que nada le quiero compartir un pequeño problemita que ahora van a ver. Este día yo estaba un poquito nervioso y fíjense la reacción que el caballo va a tener. Yo tenía muchísimas tareas por hacer, estaba un poco apurado y tenía que grabar el video, pero esta parte la dejé para que ustedes las vean. Van a ver, ahí estoy por pisar el estribo y como yo estaba nervioso, fíjense la reacción del caballo. Por supuesto que el caballo estaba mirando a todos los estímulos alrededor, tanto sea el alambre que está en el piso, como el trípode que se ve ahí en la sombra, como la bolsa, y más la sumatoria de que yo ese día estaba un poco nervioso porque tenía que hacer mucha cantidad de cosas. La verdad que el caballo se había puesto aún peor porque yo no le podía pasar esa seguridad. Casi siempre me van a escuchar que yo siempre digo hay que estar tranquilos, calmos, pero fíjense, este día yo estaba un poco intranquilo por la cantidad de actividades que tenía que hacer y el caballo no notaba esa seguridad en mí y reaccionó de esa manera. Eso se lo quería compartir y lo dejé a propósito para que ustedes puedan ver, y yo les quería contar cómo yo me sentía ese día, para que vean que los caballos, al sentir esa inseguridad, no tienen que por qué quedarse tranquilos. Es por eso que él reaccionó de esa forma que ustedes habían acabado de observar recién. Ahí estoy aprovechando un poco a acomodar incluso el recado que se me había aflojado, y fíjense la cantidad de estímulos que había para que ese caballo se ponga nervioso. Ahí yo recuperé la calma, respiré hondo, ajusté el recado y monté mucho más tranquilo. A veces ese segundo de respirar y de tratar de enfriar la cabeza antes de montar es fundamental. Cuesta, pero a los momentos que hay viento, a los momentos que muchas veces nos sentimos incómodos y tenemos muchas tareas que hacer, muchas veces es más fácil o no montar ese caballo o estar un poco más presentes e intentar agarrar y tomar mejores decisiones. Yo en ese preciso instante respiré profundo y me tranquilicé. Acá estoy ahí tratando de aprovechar la situación para que el caballo, tranqueando, se relaje un poco y yo también relajarme, porque todavía después de la situación esa que había pasado, más allá de que haya respirado un poco, todavía queda un poco de esa tensión e incomodidad del principio. Ahora, cuando justo estoy por pasar por delante de la cámara, van a observar que todavía el caballo, por ejemplo, acá ven que rompe un poquito el paso, porque todavía está con un poco de tensión, más los estímulos, el reflejo de la cámara y todo. Por eso aprovechar cada situación es buenísimo para que el caballo se vaya relajando cada vez más y más. Ahora, si pueden observar, trato de estar lo más lejos posible de los obstáculos. ¿Por qué? Porque tampoco quiero crear más tensión de la que ya hay. Lo que voy haciendo es tratar de pasar un poco de información de un lado al otro del cerebro. Fíjense que recién iba al lado izquierdo, ahora cambié al lado derecho, y lo único que trato de hacer es tratar de mantener esa distancia lo más lejos posible de los obstáculos que a él le dan miedo. El caballo, cada vez que algo le da miedo, siempre lo va a marcar con una distancia. Fíjense cómo el caballo ya venía tranqueando y él solo me marcó la distancia. Es algo que yo venía hablando en otro de los videos y en uno de los videos que había hecho, que era que el caballo te lo va a marcar, tiene como un termómetro interno de miedo que te va a decir hasta dónde puedes proseguir. Por eso, aprovechando hasta donde el caballo nos está diciendo puedes llegar hasta acá, puedes proseguir hasta acá, lo que nosotros vamos a hacer es aprovechar esa situación y darle un momento de relajación, un momento de descanso. Fíjense que acá el caballo me marcó la zona hasta donde iba a llegar, y yo lo que empecé a hacer es darle tiempo de descanso. Fíjense cómo estoy aprovechando esa situación, ese momento, para demostrarle al caballo que está cerca del obstáculo, que va a estar relajado y va a estar tranquilo. Yo ya estoy mucho más relajado, más tranquilo, y le estoy pasando toda esa calma al caballo de que no va a pasar absolutamente nada.
Fíjense igual como yo lo impulso un poquito hacia adelante, el caballo se va a buscar quedar. ¿Por qué? Porque una vez que estamos ya a cierto nivel y el caballo ya entendió que no pasa absolutamente nada, hay que impulsarlo cada vez un poco y un poco más hacia el lado de donde él tiene miedo, porque si no siempre va a quedar en una zona muy chica. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos a 2 metros de distancia, el caballo se va a acostumbrar que a 2 metros no pasa nada. Por eso nuestra labor va a ser de a poco impulsarlo cada vez más y más para que él pueda romper los miedos. Por eso nuestra labor es pasar esa tranquilidad de ir empujándolo poco a poco para que ese caballo cada vez tome más confianza y pueda romper el miedo muchísimo más fácil. Yo quiero que observen acá cómo ese día estaba distraído. Fíjense cómo estoy mirando la hora porque tenía que dar una clase. Estaba muy distraído ese día. Pero bueno, lo importante de eso, más allá de que estaba distraído o no, sino es que tomemos conciencia de controlar eso, porque el caballo, al no sentirse con la seguridad de la persona, del jinete que lo va a guiar, por supuesto que el temor va a ser mucho mayor, más que ese día. Había viento, había muchas cosas. Pero bueno, acá lo que voy haciendo es poco a poco intentar ponerlo cerca del obstáculo. Primero arranqué una zona más lejana, ahora lo voy poniendo más por encima del obstáculo. Y fíjense que el caballo casi siempre se busca parar cerca del alambre, y es como le decía anteriormente, pero el tema del termostato ese, que el caballo nos va marcando hasta dónde él va a llegar. Pero ese termostato cada tanto lo tenemos que ir rompiendo. ¿Por qué? Porque el caballo si no se va a acostumbrar a cierta distancia. Así que fíjense como cada tanto lo voy impulsando cuando yo lo siento que él puede dar ese poquito más. Lo que hago una vez que le pido ese poquito más, lo dejo unos segundos ahí, le doy premio, que se quede tranquilo, y demostrarle que ese poquitito de empujoncito más cerca del miedo que él tiene es bueno, porque tiene esa recompensa. Y fíjense cómo yo ahí lo saqué de donde estaba del obstáculo, y aprovecho para seguirme relajando un poco más yo, y también para relajar el caballo, para que no esté siempre encima de ese obstáculo. Ahí estamos volviendo. Ahí tuvo un pequeño susto repentino, incluso yo justo lo había taloneado un poquitito para que el caballo vaya hacia adelante. Y bueno, lo que vamos haciendo es eso, o sea, más sesiones de que nosotros relajemos el caballo, lo dejemos cerca del obstáculo, va a ser mucho mejor. Y así poco a poco ese caballo va a ir tomando esa confianza. ¿Por qué? Porque va a querer estar cerca del obstáculo, porque va a notar que está bueno. ¿Por qué? Porque tiene momentos de descanso, momentos donde él va a empezar a quedar parado. Para nosotros también nos sirve. ¿Por qué? Porque nos podemos relajar. Yo ahí estoy intentando solamente bajar e inclinar mi cuerpo y mi peso hacia abajo, como si yo fuese a agarrar el alambre, pero es solo una simulación. Yo no estoy por agarrar el alambre. Yo solamente quiero que el caballo se quede quieto cuando yo me agacho. Hay caballos que cuando uno nos agachamos salen directamente para adelante. Este caballo en algunas situaciones lo hizo, pero acá yo lo que quería hacer es eso, más que nada. Es inclinarme hacia adelante con el peso. Al inclinarme hacia adelante, el caballo, que sepa que cuando yo me inclino no tiene que por qué moverse. Lo relajo un poco más. Y una vez que ya tenemos la parte de que nos agachamos y el caballo sabe que no va a pasar absolutamente nada y que se queda parado cuando nos inclinamos hacia adelante, lo que vamos a empezar a hacer es agacharnos todavía más. Y yo ahí lo que estoy intentando hacer es llegar a tocar el alambre. Yo trabé los alambres como para por lo menos que el caballo lo vea al alambre, y para poder agarrarlo desde arriba por la posición que estoy. Lo que intento más que nada hacer es que el caballo se quede quieto, y cuando yo me inclino que quede respetando y que quede tranquilo al lado del alambre, pero también que por eso que quede respetando de que me deje inclinarme hacia adelante, que me dé esa posibilidad de inclinarme hacia adelante y que se dé cuenta que no pasa absolutamente nada. Así que agarro, toco los alambres y lo que voy haciendo es jugando con el ruido. Ahí estoy moviendo por el ruido y ahí se me acabó de caer el alambre, pero bueno, no pasa nada, fue una situación. Está bueno también porque hizo ruido de golpe. Yo lo estaba moviendo el alambre incluso para eso, para que genere ese ruido, que en realidad muchas veces esos ruidos agudos es a los que los caballos le tienen miedo.
por eso también dejé el nylon ahí al costado y todo. Pero bueno, son más situaciones que el caballo se puede ir aprovechando para que el caballo vaya perdiendo el miedo de esas situaciones. Recuerden, primero inclinarse, después tratar de inclinarse más. Yo por ejemplo trabé el alambre así, si lo quieren poner contra un alambre o contra un poste o algo del alambre, lo pueden poner igual. Yo lo hice de esa forma, yo es para que ustedes más que nada tengan un poco de referencia de lo que yo estaba haciendo en esta situación. Prácticamente se puede hacer de muchas maneras diferentes. Yo lo hice de esta manera para que ustedes puedan ver cómo en realidad yo me voy acercando a cualquier obstáculo que un caballo tenga miedo. En este caso era el alambre, así que por eso le quería compartir esa forma en que yo lo hice. ¿Ven? Sigo aprovechando esa situación para agacharme y que el caballo se quede quieto. Eso es lo más importante, y que se quede parado al lado del obstáculo, como está ahora al lado del alambre, y que esté más relajado y que no esté como al principio. Acá voy a aprovechar a desmontar y ajustar un poco el recado, así también paso a levantar el alambre que se me cayó. Pero bueno, yo lo que quería que ustedes tengan es ese marco de referencia, más o menos cómo voy haciendo los ejercicios. Ahora ya pasamos de vuelta a estar montados y ya posicioné el alambre, espero que no se me caiga de vuelta. Y lo voy posicionando el caballo nuevamente. Acá fíjense que yo, después de volver a montar, me inclino hacia adelante, el caballo ya se empezó a mover de vuelta. Repaso lo mismo, lo posiciono de vuelta al costado del alambre, que el caballo se quede tranquilo. Me inclino de vuelta hasta que el caballo se empiece a quedar tranquilo. Esta situación se va a volver a repetir este día, al día siguiente, durante 2-3 días más, hasta que el caballo vaya tranquilizándose cada vez más y más y vea que no pasa nada. Así que ahí lo estoy relajando, estoy aprovechando a calmarlo, y estoy probando de vuelta a inclinarme y tocar el alambre. Me agacho de vuelta, ahí estoy empezando a mover el alambre poco a poco, y lo que voy haciendo es eso, más que nada, agarrar y hacer que genere ese ruido para que el caballo sepa que no va a pasar nada. Ahora estoy intentando levantar el alambre, se va a caer el otro alambre que estaba trabando, y ahí lo que estoy haciendo es moverlo un poco hacia arriba, hacia abajo, que el caballo lo vaya viendo, que no pasa nada. Ahí lo terminé de levantar el alambre. Una vez que ya estamos con el alambre arriba, por supuesto que el caballo le va a dar miedo. ¿Por qué? Porque el ruido del alambre más lo que él está viendo son todos estímulos nuevos para él, y por supuesto que le va a dar mucho miedo. Lo que yo estoy haciendo es siempre estar sosteniendo la rienda por si él quiere romper hacia adelante, y yo cada vez que él quiere ir hacia adelante lo sostengo un poco y sigo haciendo el movimiento para que el caballo se vaya relajando. Si yo lo dejase muy libre de adelante, el caballo se iría, por supuesto, porque recuerden que como toda situación de miedo, el caballo puede huir, puede pelear o se puede paralizar. En esta situación el caballo va a querer irse, y lo que yo voy haciendo es que poco a poco se vaya enfrentando a esa situación. Ahí lo que van a ver es que adelanté un poquitito el video para que no se haga tan extenso, y lo que yo quiero que ustedes observen es cómo yo en realidad lo que voy haciendo es aprovechando cada situación para relajarlo cada vez más y más. Mientras más veces lo enfrentemos a la situación y más veces lo relajemos, ese caballo va a querer que esa situación se siga repitiendo cada vez más y más. Espero que les haya sido de utilidad el video, y les quería compartir el proceso que yo hago de relajación con los caballos. Espero que les haya servido, así que los dejo acá con más videos, y por favor, si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal. Les mando un fuerte abrazo.